Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Y quiero empezar con una pregunta el día de hoy, porque esa pregunta me la hicieron y quiero que primero la dibujes en tu mente para ver si hay alguna respuesta y que puedas alinearla a lo que te quiero compartir el día de hoy. La pregunta que me hicieron em, en un espacio de coaching individual era, ¿qué pasa cuando el caos llega a mi vida? Específicamente fue muy puntual con una situación en específico que estaba viviendo esta mujer. Sin embargo, creo que esto es algo que puede generalizarse y ayudarnos, porque levante la mano quien no ha vivido un escenario como ese, en el cual un día las cosas están bien y al siguiente día todo se cae en pedazos, o por lo menos tenemos la sensación de que se está cayendo nuestra vida en pedazos. Creo que eso es una experiencia común en la que todos los seres humanos en algún momento em, experimentamos, pero eso no significa que el hecho de que sea una idea común, más bien una experiencia común, tengamos la información y los recursos para navegar de mejor manera esos momentos que, si no los has vivido, es muy probable que en algún momento de tu vida experimentes esta situación. ¿Qué pasa cuando tienes algo perfectamente planeado? ¿Qué pasa cuando te creaste expectativas acerca de cómo iba a ser este año, que ya estamos en marzo? ¿Qué pasa cuando tienes en el papel los planes tal como querías que sucedieran y se atraviesa la vida, se atraviesa el cosmos, se atraviesan cosas que no están bajo tu control y las cosas no pueden continuar por el camino que tú planeaste? Empieza tu vida a sentirse incómodo, hay caos y, y creo que esto es algo que a lo que es importante abordar porque nos sucede, nos ha sucedido o nos va a suceder. Yo no sé si tú tienes mucho tiempo en esta familia, pero a quien ya tiene desde el año pasado aquí, creo que les compartí que el año pasado, 2023, era mi año. Yo tengo un tema con el número 23 porque me casé cuando tenía 23 años, un 23 de noviembre, un día 23 me enteré de que estaba embarazada de Ana Sofía, me gané la lotería en una ocasión con un 23. O sea, el 23 era un número que se sentía grande, cómodo, expansivo en mi vida. Entonces, cuando estaba terminando el 2022, yo juraba, perjuraba que el 2023 era mi año, que era el año en que muchos anhelos se iban a cumplir, que proyectos se iban a cumplir, que sueños se iban a llevar a cabo. Y efectivamente fue un año que va a estar grabado en mí por mucho tiempo, pero no necesariamente por como yo pensé que iba a suceder. En mayo del 2023 hubo una noticia que vino a sacudir la estructura de mi familia porque mi hermano fue diagnosticado con cáncer y eso vino a sacudir muchísimas estructuras, no solamente mías, obviamente mi madre que vive, mi hermana, la familia de mi esposo, mi familia en específico. Em, e- es una noticia que no te esperas, que no sabes por dónde llega, que viene a moverte todo, todo, y que lo que antes era importante deja de ser importante y hay otras prioridades que, que ocupan su lugar. Y tal vez haya cosas que no lleguen a este grado de impacto, si quieres verlo de esta manera,
pero los seres humanos vivimos en un mundo en el cual la constante es el cambio. Y aunque sé que hay temperamentos los cuales em, se adaptan fácilmente al cambio, habemos temperamentos que nos cuesta un poquito más adaptarnos a las prisas, al cambio, y tenemos nuestro propio ritmo. Pero lo que quiero rescatar de esta experiencia que vivimos como familia el año pasado es que la vida no es plana y cuando más vivamos en la aceptación de que hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que nosotros podemos planear y no estoy diciendo que no planeemos. Yo soy una persona que vivo en la planeación. Mi propio temperamento busca el orden, la estructura, la planeación y así es como también me gusta crear espacios y programas para enseñarte y para compartirte lo que sé y mi experiencia, pero aún así hay cosas que no están bajo tu control. De hecho, el día de ayer yo platicaba con las alumnas del programa Primero Yo y les decía, ¿en qué momento de tu vida? Ellas tienen, creo que es la cuarta semana del programa, y yo les preguntaba, ¿en qué momento de tu vida consideraste hace 2 meses que ibas a estar frente a una tablet o a una computadora escuchando a una tal Lupita Gómez hablándote sobre un programa y haciendo cambios en tu vida? Muchas veces las cosas grandes que han sucedido en nuestra vida no tienen nada que ver con nosotros. Y no me malinterpretes, nosotros creamos nuestra vida, los hábitos que tenemos crean nuestra vida, pero ese extra, esa eso sobrenatural, eso que pasa las posibilidades del ser humano y lo natural, que es en lo que tú creas, yo creo en Dios, el universo, en lo que tú creas, eso sobrenatural que sucede en nuestras vidas, no tuvo nada que ver contigo. Yo les decía, ¿en qué momento pensaste que ibas a estar aquí? ¿En qué momento pensaste que ibas a integrarte a un programa y que ibas a estar haciendo grandes cambios en tu vida? Yo creo que ni siquiera lo pensaste. Entonces, así es como sucede en nuestra vida. Esas decisiones que tomamos, esos cambios que suceden en nuestra vida, esas cosas que vienen por encima de nuestras propias expectativas, no son cosas que nosotros planeemos, son cosas que suceden, que están fuera de nuestro control, que están fuera de nuestra, a veces de nuestras posibilidades. Y este tipo de cosas suceden cosas que suman, que en esos momentos los vemos como una bendición, como algo increíble, pero también hay cosas que vienen a golpear nuestra vida, traen dolor a nuestra vida, porque así es la vida, así es, así es el universo, así está construida esta vida. Eh, y cuanto más aceptemos lo que sucede como lo que debe suceder, será más fácil para nosotros el proceso, atravesar los procesos por los cuales estamos viviendo. De hecho, con la dinámica esta que vivimos como familia el año pasado, me puse a estudiar profundamente sobre el tema de la aceptación, no solamente a nivel información, leí libros, hice todo una serie de meditación sobre lo que es sobre lo que es la aceptación. Estuve trabajando a nivel conciencia sobre lo que es aceptar, la aceptación radical, cómo se siente la aceptación, cómo se ve la aceptación. Trabajé obviamente también en terapia este trabajo de aceptación y lo fui integrando a mi vida como una manera de procesar esos caos, como es una manera de procesar la vida misma, porque cuando nosotros aprendamos, como dice eh, en el libro de El trabajo Byron Katie, eh, amar lo que es, cuando aprendamos a mm, aceptar que hay cosas que suceden con o sin nosotros, que hay cosas que suceden por nosotros o para nosotros, la vida se va haciendo más ligera. No quiere decir que sea sencillo, en ningún momento lo estoy diciendo, pero se va haciendo más ligera. Entonces, hay dos cosas que quiero recalcar que sí
están en tu posibilidad y en tu capacidad cuando el caos llegue a tu vida, porque eh, puede verse grande o puede verse pequeño, pero el caos llega a nuestra vida. De hecho, alguien me hizo en una ocasión una pregunta y creo que te la puedo plantear para que tú también te la hagas, porque creo que tiene sentido con lo que estamos hablando. Eh, una vez alguien me preguntó, si te dieran la oportunidad de abrir un gran libro que tiene toda la información de tu vida, desde el día que naciste hasta el resto de tu vida, qué sucederá en cada momento, a quién vas a conocer, qué harás profesionalmente, dónde vivirás, cómo será tu vida, que estuvieran todos los detalles de tu vida desde tu nacimiento hasta el final. ¿Querrías leer ese libro? Y yo instintivamente dije, no, claro que no. No quisiera saberlo, porque parte de la experiencia humana es la capacidad de asombrarnos, la capacidad de divertirnos, la capacidad de de retarnos, de agradecer, de saber que, aún en esta experiencia humana hay cosas nuevas que aprender, hay cosas que experimentar, hay cosas que me llevarán a un diferente nivel de crecimiento interior, exterior. Me emociona saber experiencias que tendré en el futuro, me emociona saber a personas que conoceré en el futuro, me emociona saber hasta dónde llegará esta empresa en la cual tengo un gran sueño depositado. Eso me emociona. Y cuando y si yo tuviera un libro en el cual explicara cada uno de los detalles, a pesar de que soy una persona súper organizada, súper, me gusta tener planeados 3 5 años de mi vida, no quisiera verlo. Entonces, regresando al punto del caos, ¿qué podemos hacer cuando el caos llega a nuestra vida, que el caos es inminente? Cuando las cosas complicadas llegan a nuestra vida, cuando el desorden llega a nuestra vida, por más de que nosotros nos hemos enfocado en tener orden, hay 2 cosas que no podemos perder de vista. Uno de ellos es identificar cuál es la prioridad de ese momento. Em Es una realidad que lo que sucede en tu vida así tenía que ser. No es casualidad que estés viviendo lo que estás viviendo. No es casualidad ni estás por error en la situación o la circunstancia que estás viviendo. Así tenía que ser. Entonces, cuando nosotros nos ponemos bajo esta perspectiva, aunque no nos guste, porque obviamente hay dolor en muchas ocasiones, hay confusión en muchas ocasiones, pero cuando nosotros nos ponemos en esta perspectiva, que puede ser cliché, a mí, cuando yo estaba pasando por el proceso de divorcio, alguien me decía en algún momento vas a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Y en ese momento yo me quería comer a la persona que me lo dijo porque no era ni el momento para decírmelo. Pero la realidad es que eso dio la pauta para lo que es hoy en día Lupita Gómez Life Coach, para mi misión, para el propósito, para la carga que tengo, para el servicio que doy. Y en aquel momento parecía muy doloroso, parecía complicado, parecía aberrante empezar a pensar en eso, pero la realidad es que te estoy hablando de 20 años después, tiene todo el sentido del mundo. Así es exactamente lo que sucede en cada momento de nuestra vida en medio de la confusión, en medio del caos. Y cuando empezamos a hacernos esas preguntas es, ¿quién soy yo en esta situación? ¿Cuál es mi papel frente a esta situación? ¿Qué debo aprender? ¿En qué me debo de convertir o en qué me voy a convertir en esta situación? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que me toca de este proceso? Porque cuando empezamos a ver hacia adentro y tomamos responsabilidad por la parte que nos toca, es mucho más fácil que las soluciones aparezcan a tu vida. Te vuelvo a tocar el tema de esta situación que vivimos como familia. Y para nosotros era muy difícil porque
si tienes tiempo aquí, sabrás que he platicado que mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 20 años y volver a vivir ese proceso fue muy grande. O sea, yo por mucho tiempo estuve en estado de sobrevivencia, solamente me dedicaba a hacer lo estrictamente necesario en mi vida, en la empresa, y y cuando esas cosas suceden, estás literalmente en modo sobrevivencia, supervivencia. Pero una de las cosas que sí, lo que logré entender era cuál era mi papel, porque, no lo estaba viviendo yo, pero lo estaba viviendo una persona de las que más amo en este mundo, que es mi hermano, junto con su esposa y sus 2 hijos, y era cuál era mi papel en este proceso, qué tenía que entender. ¿Qué podía yo aportar y qué no podía yo aportar? ¿Hasta dónde llegaba yo y hasta dónde no me podía sobrepasar? ¿Qué tenía yo que aprender o qué no que tenía, qué elegí yo aprender? Y sobre todo, responder a la pregunta, ¿quién seré yo cuando este momento pase? Porque algo que sí tengo que dejarte claro es que los momentos de caos son temporales, así como los momentos de éxtasis y de felicidad son temporales, así también los momentos de caos son temporales, van a pasar. Y la pregunta es, ¿quién quiero ser yo al final de este proceso y de esta temporada? ¿En qué persona me gustaría que saliera de este proceso? Y, y cuando te enfocas en eso, entiendes que que no es casualidad de que seas parte del plan, que no es casualidad que esté pasando eso en tu vida y que tiene que ver con tu proceso y tiene que ver con tu vida. Hablo constantemente con muchas mujeres, las cuales se sienten muy complicadas, se sienten muy, ah, pues, incómodas, tal vez molestas, con una parte de su vida que están viviendo, porque la mayoría de ellas tiene un área profesional, la cual aman, la cual les gustaría crecer, pero sobre todo cuando están pasando por la etapa de maternidad y que tienen que hacer una pausa en su vida profesional, para poder atender esa parte que también es importante de su vida. Están en esta lucha entre que amo esta parte de mi vida, pero por otro lado tengo que poner en pausa otra parte de mi vida que también es importante. Y cuando estás en esta situación de descontrol, algo que es importante entender es que es temporal y, y que también es válido que te hagas el espacio interno y externo para vivir el proceso, porque ese proceso no está ahí por casualidad. Y si nosotros no aprendemos lo que es necesario aprender en esa fase del proceso, es muy probable que la vida nos presente situaciones semejantes para que entendamos, para que nos elevemos al siguiente nivel de nuestra vida. Cada parte de nuestra vida es una etapa, es como un libro. Tú te puedes brincar los capítulos de un libro, hay ocasiones que no, porque van ligados, pero tú puedes empezar un libro y brincarte el capítulo del 1 al 9 e irte hasta el capítulo 10. Pero si te vas directo al capítulo 10, muchas veces no vas a entender, aunque cada capítulo siento que tiene una lección, pero no vas a entender la lección completa. Vas a dejar muchos huecos en tu vida y es muy probable que la vida te regrese a vivir el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para que entonces lo que vives en el capítulo 10 tenga sentido para ti. Así es los momentos caóticos en nuestra vida que, que son parte de tu vida y que tienen algo que darte, tienen algo que decirte. Y cuando tú te haces esta pregunta, ¿quién seré yo cuando pase este momento? Empiezas a tomar responsabilidad por la parte que te toca y dejamos muchas veces la posición de víctima, que es completamente normal cuando esto sucede. Yo me acuerdo que cuando pasó la situación de mi hermano, yo me hacía esta pregunta constantemente, porque tenemos que volver a vivir la misma situación, porque volver a
a tener acceso a esos sentimientos tan horribles y obviamente, la historia se repite y entré en ese papel de víctima por varios días, porque es completamente normal reclamar, es completamente normal. Sin embargo, esa posición no me iba a llevar a ningún lado, no me iba a ser parte de, no iba a sumar a a sanar lo que estaba sucediendo, sino más bien me llevaba hacia el lado completamente contrario. Y cuando entendemos que la experiencia que estamos teniendo, no solamente la estamos teniendo nosotros, sino hay muchas personas que están enfrentando cosas y que también hay que lidiar con situaciones en este mundo. Entonces, nos hacemos esta pregunta completamente diferente y tomamos responsabilidad. Y en el momento que tomamos responsabilidad por la parte que nos toca, las soluciones empiezan a aparecer frente a ti. Y cuando hablo de soluciones, hay personas que llegan a tu vida que traen mensajes, hay situaciones en las cuales te involucras, hay milagros que suceden, y cuando hablo de milagros es que todo es posible. Cuando hablo de milagros es que las soluciones aparecen, las puertas se abren, las conexiones se dan para que vayas avanzando, atravesando el proceso y no le demos la vuelta. Y cuando entonces estamos viviendo este tipo de procesos, el punto es, ¿cuál es la prioridad de momento? ¿Qué me toca en este proceso o en este momento aprender? Porque lo que es una certeza es que tiene fecha de caducidad y que va a terminar. Ahora, segundo punto, que no debemos de perder de vista en, en momentos caóticos, que es la prioridad en mi vida. Em, las prioridades de tu vida, esas no deben cambiar. Cuando 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 hablo de prioridades de tu vida, hablo de todo eso que te hace feliz, de los valores que son importantes para ti, de lo que le da sentido a tu vida, de eso que te hace mantenerte conectada contigo, eso que le da sentido, eso que trae bienestar a tu vida. Y aunque entiendo perfectamente que cuando hay caos en tu vida, esa parte, ese ese pedacito de tu vida es mucho más pequeño, o sea, no le puedes dedicar tanto tiempo porque estás realmente invirtiendo tu tiempo en la otra situación, en la circunstancia que estás viviendo, en la realidad que estás viviendo. Esta parte que es la prioridad de nuestra vida, eso que le da sentido, esto que nos hace feliz, necesita estar presente, necesita tener un espacio en tu vida y cuando hablo de propósito y misión, no estoy hablando a lo mejor de algo inmenso que puede ser, sino estoy hablando de cómo te quieres sentir, cuál es el sentimiento, hacia dónde va tu vida. Regreso al punto, cuando yo viví el año pasado esta situación caótica de parte de mi hermano, yo sabía que no tenía la energía que normalmente puedo imprimir en mi empresa. Sin embargo, era importante que las necesidades básicas se cubrieran y también que la sangre siguiera circulando en la empresa, que siguiera fluyendo. A lo mejor no tenía la capacidad en ese momento de crear nuevos programas, de abrir otros caminos, pero sí tenía la capacidad de sostener lo que ya estaba creado am, y lo que necesitaba vivir. Así lo mismo en tu vida. En tu vida, dentro del caos, necesitas un oasis que te lleve a la prioridad de tu vida. Que si vas a invertir la mayor parte del tiempo en resolver la situación que estás viviendo, y está increíble, porque es parte de una actitud de responsabilidad, hay una parte que no se puede olvidar de regresar a ti en cada momento, porque en este caos es muy fácil que nos desviemos, es muy fácil que
los pensamientos, las voces que escuchamos de muchas personas a nuestro alrededor, las opiniones de todo mundo puedan desviarnos de lo que realmente es importante para nosotros. Entonces, seguir concentrados en un espacio que nos mantenga conectadas, eh, que nos mantenga dando un significado a eso que es importante para nosotros. Cuando suceda que pase el proceso, vas a tener un lugar donde continuar. Voy a regresar al punto, por ejemplo, de las chicas que me decían de que se sienten súper atrofiadas porque están en la etapa de maternidad, tienen un pequeñito que todavía es dependiente, pero que al mismo tiempo la parte profesional. Entonces yo les hablaba con ellas y decía, no te despegues por completo, no te sueltes. Si es posible que tú te mantengas conectada y tengas a lo mejor un horario que puedas trabajar 1 hora o 2 horas al día, a lo mejor te puedes sentar a planear, te puedes sentar a leer, a mantenerte activa en eso que es importante para ti, a tomar cursos que te puedan llevar en tu ritmo a mantenerte conectada con el tema que es importante para ti. A lo mejor puedes leer o a lo mejor siempre quisiste tener este espacio para poder conectarte con otra área que te interesa y lo puedes hacer en tu tiempo. Ese tipo de cosas que nos mantienen conectadas con lo que es importante para nosotros como prioridad de vida, que no se pierda esa conexión, que no nos desviemos, porque eso es lo que nos va a mantener cuerdas. Eso es lo que te mantiene cuerda en los momentos de caos, cuando tienes esa conexión contigo, cuando regresas a ti, cuando lo que es importante, con lo que trae bienestar a tu vida, está ahí y le das el espacio y le das el tiempo, porque durante tus prioridades de momento, no olvides tus prioridades de vida. Eso que le da sentido, eso que te mantiene esperanzada, eso que te hace palpitar, eso que te hace sonreír, eso que trae bienestar a tu vida, porque el caos va a pasar. El caos va, se va a ir. Em, y cuando eso suceda, que te encuentre, que tu vida te encuentre en la posición en la cual pusiste pausa, hablando de lo que quieres seguir construyendo. Porque otras cosas que pueden suceder es que si tú te olvidas de ti, es como recomenzar. Que tampoco estoy diciendo que esté mal, que tampoco estoy diciendo que sea equivocado, sino cuando nosotros nos mantenemos conectados con lo que es importante para nosotras, es como una pausa y continuamos. Entonces recuerda, durante tus prioridades de momento, no te olvides de tus prioridades de vida. Mantente conectada. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por este capítulo de Libre para Hacer Podcast. Eh, mm, es difícil a veces atravesar estos momentos, sin embargo, son cosas de la vida. Así que si tú estás viviendo un momento como este, te mando un gran abrazo. Espero que encuentres la luz muy pronto y si alguien más lo está viviendo cerca de ti, envíale esta información para que se mantenga conectado con lo que es importante, conectada con lo que es importante para su vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.